había dudas sobre la capacidad de Ucrania no solo para defenderse, sino para poder avanzar por falta de munición y falta de recursos. Ahora son aprobados estos 61.000 millones. ¿En qué momento llega esta ayuda y qué tan efectiva es? Llega un momento muy importante. Estos atrasos, estas maromas políticas que retrasaron la aprobación de la ayuda militar le han costado muchísimo a Ucrania, no solo en cuestiones de seres humanos, de vidas que se han perdido mientras esperaban que el Congreso de Estados Unidos tomara una decisión, pero en cuestiones estratégicas, tácticas. Rusia ha estado avanzando, ha estado ganando territorio. La situación, digamos, emocional, moral en Ucrania, han estado perdiendo el optimismo, a pesar de que dicen que lucharán hasta el fin, pero ha sido una etapa muy difícil, y veremos si este paquete, que es bien grande, sea lo suficiente para que los ucranianos puedan empujar a Rusia a retroceder estas ganancias, estos avances que han logrado en los últimos meses. Dori, no llegó la aprobación del paquete sin un conflicto interno, sin un conflicto en el Congreso, sin un conflicto entre los mismos republicanos, en donde una facción muy pequeña tiene una influencia muy grande. Estamos hablando del sector más radical del partido, que se opuso hasta último momento a este paquete. ¿Ves peligro para Mike Johnson? ¿Esto le puede costar la presidencia de la Cámara? Sí, hay peligro para Mike Johnson, aunque las cosas se han relajado algo en las últimas horas después de que el presidente de la Cámara, Johnson, haya recibido un nuevo respaldo del expresidente Donald Trump, que sigue teniendo una enorme influencia en Washington y en el Congreso, en concreto entre ese grupo que mencionabas, ese ala dura, ese núcleo duro del Partido Republicano, pero la ayuda a Ucrania se aprobó con una mayoría de los votos republicanos en contra en la Cámara de Representantes. Y hay un núcleo duro, concretamente, que es una minoría de estos votos, pero tiene una voz muy alta, digámoslo así, que desde el principio amenazaron con que si esta ayuda, esta ley se votaba en el Pleno de la Cámara de Representantes, tienen ya preparada una moción de censura para destituir a Johnson y pretenden sacarla adelante en los próximos días o en las próximas horas. La línea que ha trazado el expresidente Trump, que tiene mucha influencia en este núcleo duro, podría detener este esfuerzo. También las voces, los líderes republicanos en el resto del partido, al otro lado también del pasillo en el Senado, podrían frenar este esfuerzo, pero y eso lo dijo el propio Johnson cuando la ley se sometió a votación, él tenía muy claro que él tenía una disyuntiva y era decidir hacer lo correcto, que era proponer esta ley para que la Cámara y el Pleno pudiera votarlo, o jugarse su cargo, y en ese momento por eso se reunió con el expresidente Trump en Florida para intentar reunir todos los apoyos posibles, y por eso también ha estado hablando y negociando con los demócratas en los últimos días, porque quizá puedan ser los demócratas, si esa moción para destituir a Johnson saliera adelante, quizá puedan ser esos votos demócratas los que salven su cargo. En cualquier caso, él dijo que decidió hacer lo correcto, pasar al lado correcto de la historia, someter el entonces proyecto de ley a Ucrania a votación, y finalmente salió adelante, y su papel, el papel de Johnson, fue la clave en todo este asunto. Cuando él se dio la vuelta, en cuestión de horas y días cambió de opinión. Él se había negado, él ha votado en contra de esta ayuda a Ucrania en diversas ocasiones, se había negado a someter la votación, cambió de opinión, decidió que era un momento urgente para Ucrania, decidió escuchar los análisis de la inteligencia estadounidense, y finalmente la ayuda pudo salir adelante. Carl, el bipartidismo era algo mucho más común en el Congreso de Estados Unidos de lo que es ahora, pero ahora el paquete pasa por los votos demócratas, y Johnson, como decía Dori, puede permanecer como presidente de la Cámara por los votos de los demócratas. Eso no va a acabar la disputa interna, pero fue también un retroceso para Donald Trump, quien había pedido votar en contra de esto. Sí, yo creo que fue eso, pero también fue un ejemplo que no se ha dado mucho, ¿cierto?, de las dos partes trabajando juntos. Chuck Schumer trabajando con el senador McConnell, Mike Johnson trabajando con Jeffries, que es algo que no se ha visto mucho
en la situación política estadounidense. La situación dentro del Partido Republicano es crítica en cuanto a estos temas. Tienes una ala que es aislacionista contra una ala que es más conservadora o realista, un poco internacionalista. Aquí ganaron ellos, perdió el lado de Marjorie Taylor Greene, el lado de Tucker Carlson y con eso el lado del presidente Trump, que quería un resultado distinto, ¿no? Jonathan, cuando se habla de este paquete, muchos de quienes se opusieron dicen es que los estadounidenses no quieren que gastemos el dinero en esto, pero las encuestas muestran una situación muy distinta. ¿Ves consecuencias para lo que esto ocurra? Y advertía Johnson que su hijo va para la escuela naval, para la Academia Naval de Annapolis, y que una de las razones por las que cambió de parecer es porque dijo es mejor enviar equipos, es mejor enviar fondos que enviar soldados. Esto también es parte de un cambio de parecer de Johnson, que al parecer recibió información que no recibimos los demás, que lo hizo entender la gravedad de la situación. Sí, mira, esta situación ya tiene meses en donde el Congreso ha tratado de trabajar junto con ambos partidos, representantes para llegar a este acuerdo y se han incluido cosas en este paquete para poder obtener esos votos. Pero realísticamente yo creo que el cambio tiene que ver también con las elecciones que vienen en noviembre. Ningún partido y candidatos de ambos partidos en las elecciones generales no quieren estar en una posición donde a lo mejor se ven débiles. Entonces hay bastante presión, pero también hay una gran consecuencia porque como se había tentado el tema en el riesgo con Speaker Johnson y la minoría que existe ahorita poniendo un riesgo en su posición, pero esa minoría también está reflejando un punto que está creciendo en nuestro país y un punto que se ha visto republicano, que es el dinero que se está gastando. ¿Cómo se sienten los americanos ahorita en nuestro país relativamente al asunto? ¿Y cuáles son las otras prioridades? Que incluye la economía, que incluye lo que es la frontera, nuestra frontera aquí en Estados Unidos. Entonces, es fascinante ver lo que está pasando, pero tendremos que ver qué es lo que resulta de aquí a noviembre. Decía Frida Vladimir Putin que Estados Unidos lo que está haciendo es librando una guerra a través de Ucrania con Moscú. Cambió el discurso y tal vez algo que llama la atención de este sector más radical del Partido Republicano, que parecen estar repitiendo los puntos que salen del Kremlin y las declaraciones del mismo Vladimir Putin que la posición de Estados Unidos. Sin duda alguna, este lado extremista del Partido Republicano, que van mucho más hacia diríamos a la derecha, pero más hacia la posición rusa, cada día usan el lenguaje, los lemas rusos con más frecuencia y con más facilidad, como si estuvieran verdaderamente repitiéndolo sin ningún resentimiento, sin ninguna vergüenza. Especialmente Marjorie Taylor Greene, fue impresionante las cosas con las que salió, habló de que cómo se puede hacer, cómo se le puede dar respaldo económico y militar a Ucrania si no respetan los derechos lingüísticos de sus minorías, que es algo que realmente verdaderamente no es parte de la estrategia del cálculo geopolítico de Estados Unidos, pero obviamente ese sector del Partido Republicano está alineándose mucho con Putin y yo diría, a mí me parece que uno de los aspectos más interesantes de lo que acaba de ocurrir es que a pesar de que Trump se opone a la ayuda a Ucrania, le prestó su apoyo a Johnson, al presidente de la Cámara, lo apoyó después de que él empujó este paquete de ayuda y creo que lo que está pasando es que Trump está haciendo un cálculo político con mira hacia las elecciones de noviembre. Él sabe que la mayoría de los americanos, de los votantes en Estados Unidos apoyan la ayuda a Ucrania y se dio cuenta que si él impide que se apruebe ese paquete como hizo con el paquete de cambios de fortalecimiento de la frontera, que si Trump se veía como la persona que impidió que Estados Unidos le ayude a Ucrania, Ucrania estaría perdiendo más esta guerra y le echarían la culpa a él con solo unos cuantos meses hasta las elecciones y le podría costar mucho. Y con la sombra que tiene, porque hay que repetirlo, el informe Mueller fue muy profundo y muy detallado, y aunque su conclusión determinó que no pudo determinar que hubo trabajo coordinado o colusión entre la campaña de Trump y Rusia,
sí confirmó que Rusia intervino en la elección, que lo hizo a favor de Trump, que la campaña de Trump sabía y da la bienvenida a esa ayuda y que esa sombra de Rusia pesa sobre la presidencia de Donald Trump, aunque él diga que se trata de una farsa.